el día de hoy seguimos con nuestra serie donde todo comienza, ¿no? Es una serie que hemos estado llevando a cabo en los últimos meses, que hemos estado estudiando el libro de Génesis, y la realidad es que yo espero que a ti como a mí, que hayas disfrutado de grandes historias, y no solamente de grandes historias, ¿no? Sino de grandes enseñanzas y grandes aprendizajes, ¿no? Historias que nos han ayudado o que nos ayudan con nuestro día a día. También hemos visto y estudiado a grandes personajes del Antiguo Testamento, así como Abraham, como Jacob. Y pues en este momento estamos estudiando, vamos a estudiar, hemos estado viendo la vida de José, alguien bien importante dentro de la historia. José el soñador, por ahí le decía, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que sabemos de José? Pues que la realidad ha tenido una vida bien complicada, ¿no? Que a sus 17 años, él lo querían matar, sus hermanos querían asesinarlo. Y a los 17 años, él fue vendido como esclavo a Potifar, que era pues, el capitán de la guardia del faraón. Después de algún tiempo estando ahí en casa de Potifar, vimos que él fue calumniado por la esposa del guardia, porque ella decía que José había querido abusar de ella. Y a causa de este motivo, pues él fue enviado a la cárcel. Wow, ¿no? En la clase pasada pudimos ver cómo José afrontaba todos sus problemas, cómo José afrontaba todas las situaciones que él tenía y él entendía que su vida estaba en manos de Dios. También veíamos cómo en cualquier lugar o cualquier situación donde él se encontrara, Dios siempre lo bendecía y él bendecía todo lo que estaba alrededor de él. Capítulo 40, el capítulo anterior nos explicaba que José el soñador estaba en la cárcel con el copero y el panadero, ¿no? Y bueno, pues les interpretó el sueño. A uno le fue muy bien, que fue el copero, que fue restituido después de 3 días, y pues al panadero la realidad es que pues no le fue tan bien con su sueño, ¿no? Porque fue ejecutado. Después de esto, pues la vida siguió para todos. El copero fue restituido, fue al palacio con el faraón, y José quedó en la cárcel. Él seguía ahí su proceso. Y ahora continuamos con nuestro estudio. Vamos a entrar en el capítulo 41 de Génesis, donde José sale de la cárcel y sigue su vida bajo los planes de Dios. La clase del día de hoy se titula Bajo la voluntad y en el tiempo perfecto de Dios. La clase de hoy se titula Bajo la voluntad y en el tiempo perfecto de Dios. El día de hoy voy a utilizar la nueva traducción viviente para que me acompañes en lectura. Vamos a Génesis 41, vamos a leer del versículo 1 al 7. Va a estar seccionado, vamos a estar ahí yendo mucho ahí a Génesis. Génesis 41, leemos del 1 al 7. Dice, 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño, vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego, vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces, las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después, volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez, vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego, aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño.
Y bueno, pues para empezar aquí, Génesis 1 nos señala el tiempo de José, ¿no? O sea, aquí claramente nos dice que desde que José interpretó el sueño del copero y el panadero, pasaron 2 años en los cuales José siguió dentro de la cárcel. Y bueno, yo aquí quiero preguntarte, o quiero ser empático con José, ¿no? ¿Qué hubieras sentido tú si después de que tú interpretas el sueño del copero, donde le dices que te ayude, que si puede hablar bien de ti, y pasan 2 años, ¿no? Pues pobre José, ¿no? Yo creo que debe haber sentido abandonado, se debe haber sentido olvidado. Yo seguramente me hubiera sentido de lo peor. Y bueno, pues aquí podemos ver los 2 sueños del faraón. Nos explica el narrador que describe, pues son 2 sueños diferentes. En uno, 7 vacas gordas que salen del río, se ponen a pastar. Después 7 vacas flacas y raquíticas, ¿no? Nos dice que las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Y después nos habla también acerca de unas espigas secas y unas espigas marchitas, donde pasa exactamente lo mismo. Yo quiero que nosotros veamos que el narrador en este capítulo no quiere que nos enfoquemos exactamente en los sueños. O sea, lo que a él no le interesa es que, enfóquete en el sueño de la vaca se comió a la otra y así, ¿no? Lo que el narrador quiere que nosotros veamos es que en la situación más complicada de José, en las situaciones más difíciles que él ha estado pasando, Dios siempre estuvo con él y jamás lo abandonó y siempre vio por él. Entonces, lo que nosotros podemos ver es cómo Dios usó este sueño como un instrumento para José, ya que por medio de estos 2 sueños del faraón, el copero recordó que hace algunos años había estado ahí, que alguien le había interpretado su sueño, ¿no? José le había pedido al copero que intercediera por él, ¿no? Y lo que José ni siquiera se imaginaba, qué es lo que estaba sucediendo en el palacio. Él no tenía ni idea de lo que pasaba ya con el faraón y sus sueños. Pero algo bien importante es cómo Dios ya estaba trabajando en los planes que tenía designados para José. José no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Seguimos con la lectura, vamos a Génesis 41, versículos del 8 al 14. Dice, a la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo el faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Aquí dice que vemos cómo el faraón se había levantado muy perturbado y mandó a llamar a todos los que podían interpretar el sueño, los que él creía que pudieran interpretar el sueño, ¿no? Mandó a llamar magos, mandó a llamar sabios, y pues la realidad que sabemos es que pues nadie podía interpretar los sueños, ¿no? Yo imagino que hice muy perturbado, yo imagino al faraón pues muy intrigado, ¿no? O sea, son sueños muy raros, ¿no? Imagínense ustedes soñar algo así parecido, pues si te levantas en la mañana como, pues ¿qué está pasando, no? Entonces, yo lo imagino muy confuso y con esa necesidad de respuestas. En el versículo 9 podemos ver cómo los tiempos de Dios son perfectos. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sucedido simplemente diferente? Cuando salió el copero, que le dijo, oye, háblele bien al faraón de mí, ¿no?
Y que el copero no se hubiera olvidado, que hubiera dicho, tengo me encomiendo, no, le debo una. Entonces habla bien con el faraón de él y el faraón dice, ok, échalo para afuera. Ya sale José de la cárcel. A lo mejor José hubiera ido a otro lugar, a lo mejor él hubiera salido a la ciudad. La realidad es que no sabemos qué es lo que hubiera pasado en esa situación. Nosotros o ellos. Pero quien sabía perfectamente todo lo que hacía y todo lo que estaba pasando era Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son perfectos. Así que ahí lo tuvo guardado, ahí lo tuvo resguardado en la cárcel y cuidado por poco más de 2 años. José estaba ya como líder y como encargado de los presos en la cárcel. Dios lo tenía justo en el lugar que él necesitaba que estuviese. Vamos con Génesis, igual, versículos 15 y 16. Dice, entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie de aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. A mí me sorprende la respuesta de José, ¿no? Porque era el momento para que José se enalteciera por sí mismo, ¿no? O sea, el faraón prácticamente le dijo, tú puedes interpretarlo. Y José pudo haber dicho, a ver, cuéntamelo. Sí, porque yo puedo, yo ya interpreté varios sueños, yo puedo hacerlo, ¿no? Pero él no hizo esto. José puso en primer lugar a Dios. José glorificó a Dios. José enalteció a Dios. Él tuvo, como dice por ahí, la posibilidad de agrandarse, la posibilidad de decir, yo lo puedo hacer, pero no, él fue humilde. José le dio su lugar, sino que el único que podría hacerlo era Dios, ¿no? Y aquí yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros le damos su lugar a Dios en situaciones parecidas o situaciones similares? Cuando nosotros dicen, tú tienes la capacidad de hacerlo, tú, sí, yo la verdad soy muy bueno para esto, y no te preocupes ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos a Dios en primer lugar? Dios nos enseña grandes lecciones a través de José. Dios se había formado o estaba en ese proceso y forjado su carácter a través de tantas situaciones tan complicadas. Y José entendía que en ninguna de esas situaciones estuvo solo, sino que el Señor siempre estuvo acompañándolo. Después de todo esto, el faraón le cuenta sus sueños, nuevamente el narrador repite acerca de las vacas y de las espigas. José lo escucha y lo interpreta. Veamos qué es lo que les dice en el versículo del 25 al 36. Dice, José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón.
almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. Insisto que me sorprende el estar leyendo a José, ¿no? Él interpreta los sueños del faraón y le dice que las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad en Egipto, ¿no? Y le dice que después de esos 7 años de prosperidad vendrán 7 años de hambruna. Dice que es una hambruna tan intensa que incluso hará olvidar los mejores 7 años los 7 años más prósperos que tuvieron en Egipto. Aquí lo que me sorprende es, bueno, pues obviamente que José interpreta los sueños, ¿no? Es como la parte sorprendente, cómo Dios lo usa. Pero aparte de eso es cómo le organiza todo, ¿no? O sea, yo estaba leyendo y le dice, bueno, mira, esta es la situación que está. Tu sueño significa 7 años muy buenos, después 7 años donde va a ser la peor hambruna, va a ser algo muy complicado. Le planteó el problema mediante los sueños del faraón, lo que tenía, y le dio la solución, ¿no? Claramente el faraón vio con buenos ojos esto y aceptaron las sugerencias que José les había dado. Y bueno, creo que más que sugerencias, yo lo veo como indicaciones, ¿no? José le dice perfectamente qué es lo que tiene que hacer para brincar esa parte de la hambruna, ¿no? El faraón preguntó a su gente si acaso encontrarían a alguien más lleno del Espíritu de Dios. Y claramente, pues no había nadie más lleno que José en ese momento. En ese momento nadie había más lleno del Espíritu de Dios que él. Y bueno, pues veamos qué es lo que pasa. Génesis 30, igual seguimos, versículo 39 al 44. Dice, así que el faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra, reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Esta historia demuestra el gran poder de Dios, ¿no? Esta historia demuestra el gran control que tiene Dios en nuestra vida o el gran control que tenía Dios en la vida de José. Esta historia demuestra que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Dios tenía un gran plan para José y estuvo trabajando en ese plan que tenía para él. Pero no solamente era darle el cargo, porque si Dios así hubiera querido, simplemente hubiera pasado, ¿no? Si Dios hubiera decidido, José va a ser el segundo, Egipto, solamente era que él lo dijera y pasaba, ¿no? Sino Dios estaba trabajando en la vida de José. Dios lo llevó a situaciones tan complejas, tan difíciles y tan complicadas para trabajar en la vida de José. Hace algunas clases veíamos cómo esta vida está llena de vueltas, está llena de nudos y no es una vida lineal, ¿no? Y muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, o que algo está cambiando, o que algo está pasando simplemente, ¿no? Hasta donde llega la situación en la cual pues tienes que poner en práctica lo que ha trabajado Dios en ti o lo que has estado sabiendo o practicando, todo lo que hemos aprendido. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de cómo pasan las cosas. Simplemente Dios está trabajando y Dios trabaja en nosotros. Vamos a Romanos, acompáñenme a Romanos 5, versículo 3 y 4. Romanos 5, versículo 3 y 4.
Romanos 5, 3 y 4, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. José había pasado por muchas pruebas a su corta edad. Pero, insisto, todo esto pasó porque Dios tenía un plan perfecto para él, que se tenía que llevar a cabo bajo su voluntad y en el tiempo perfecto para él. Yo quiero decirte hoy, hermano, que Dios tiene un plan perfecto para ti. Yo quiero preguntarte también, que si tú estás dejando a Dios trabajar en tu vida, o eres como yo, como Alejandro. Yo cuestiono todo. La realidad es que muchas de las veces siempre trato de usar mi lógica, ¿no? Siempre es como mi cabeza empieza a pensar o siempre está ideando o buscando la solución. Busco organizar mi vida en base a mi razonamiento, pero mi razonamiento es limitado y en muchas ocasiones no le doy la prioridad o el primer lugar a Dios. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas y trabaje en ellas. No limitemos al Dios Todopoderoso. Sabemos y entendemos que es el creador de todo. Lo hemos escuchado y creemos fielmente en eso. Sabemos y creemos que es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Y aún y con todo esto, muchas veces no nos desprendemos de las cosas y queremos nosotros poder actuar por encima de esto. Muchas veces yo batallo mucho con este punto, como les decía. Y mi área de crecimiento, mi área de oportunidad y mi área de desarrollo más grande está en mi trabajo. Siempre Alejandro está buscando tener una respuesta o el entender el por qué o por qué no pasan las cosas, ¿no? La verdad, eso me provoca malestar, eso me provoca muchas veces frustración, eso me provoca muchas veces desesperación por no entender qué es lo que pasa. Yo necesito ser más como José, necesito acatar la voluntad de Dios, necesito someterme a los planes de Dios. Pero sobre todo en el tiempo de Dios, que es un tiempo perfecto, ¿no? Acompáñame a Proverbios 19, versículo 21. Proverbios 19, 21. Dice Proverbios 19, 21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. José tenía 30 años cuando él ya estaba como el segundo de todo Egipto. El faraón le dijo que nadie podía mover ni siquiera un pie, ni siquiera una mano, sin que él así lo decidiera. Sorprendente, ¿no? Dios exaltó a José de ser un esclavo. Dios rescató a José de prácticamente ser asesinado por sus hermanos. Dios cuidó a José en cada momento y lo llevó y lo exaltó hasta ser el segundo en Egipto. Es una historia simplemente, yo la veo como sorprendente, ¿no? Es a simple ojo de ser humano, son esas historias que dices, wow. Pero nosotros que sabemos acerca del poder y de la grandeza de Dios, sabemos que son cosas que pueden pasar. Muchas veces como cristianos esto pasa en nuestra vida diaria, donde, como decía ahorita, nos desesperamos porque las cosas no pasan en el tiempo que nosotros creemos que es correcto, o no llegan en el momento que nosotros creemos o pensamos que es el momento adecuado para que pasen. Y eso genera, como a mí en mi trabajo, ¿no? Molestia, desesperación, irritabilidad. Y muchas veces nosotros vamos y nos quejamos con Dios y le decimos, Dios, pues ¿por qué no actúas? Es el momento para yo poder hacer. Este es el momento, este era el momento preciso e indicado para que yo pudiera ir. Este era el momento o el tiempo indicado que yo, Alejandro, creo, para que las cosas pasen. Y vamos con Dios de esa manera.
Pero lo que nosotros no tenemos idea o simplemente se nos va o no lo tenemos aquí muy presente es que Dios sigue trabajando detrás de nosotros, que Dios nos hace pasar por procesos difíciles para forjar y para ayudarnos a crecer. Dice la palabra de Dios que los tiempos de Él son perfectos. Dios es un Dios soberano que sabe lo que hace y nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. Como decía, José no sabía qué es lo que estaba pasando. Él solamente soñó de joven. Él tuvo un sueño que, bueno, pues a la larga podemos decir le trajo problemas, pero no. Todos los sueños o todo lo que pasó a José fue porque Dios así lo planeó. Así estaba organizado y él solo seguía su camino bajo la voluntad de Dios. Y a veces la espera es un tema bien complicado para nosotros como cristianos. Y yo quiero decirte que la espera no es solamente porque Dios quiera tenerte esperando. Que Dios decida, no le voy a dar lo que quiero ahorita, que se espere un rato. Como si estuviéramos ahí en el istmo, ¿verdad? De que le duele algo, pues hay que se espere, ¿no? No, la realidad es que Dios está trabajando detrás de todo esto. Él, mediante la espera, hace que nosotros dependamos de Él. Mediante esa espera, Él hace que nosotros volteemos a Él. Porque como humanos, muchas veces cuando nosotros tenemos lo que queremos, en el momento que nosotros lo obtenemos, simplemente muchas veces dejamos a Dios a un lado y ya no volteamos a verlo. La espera nos hace creer y confiar en Él. Muchas veces o muchas ocasiones Dios nos contesta de manera rápida y sencilla y muy clara. Padre, ¿no? Otras veces simplemente hemos tenido que esperar esa respuesta. Y cuando llega esa respuesta puede ser que nos guste o puede ser que no. Pero siempre es importante sujetarnos a la voluntad de Dios. A veces tenemos conflictos en la chamba con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. A veces tenemos conflictos con nuestros hijos, desesperados porque no podemos tener una gran comunicación cuando nuestros hijos son mayores. A veces no entendemos cómo poder llegar y nos desesperamos. En nuestro matrimonio muchas veces nos sentimos que todo se derrumba. Nuestro matrimonio a veces pensamos y sentimos que no va a ningún lado. El tema económico generalmente es un tema de mucho estrés, mucho temor e incertidumbre. Lo único que yo quiero decirte el día de hoy, hermano, es que confíes en la voluntad de Dios, que confíes en los planes de Dios y que confíes en los tiempos de Dios porque Él sabe lo que está haciendo. Dios trabaja de manera diferente con cada uno de los que estamos aquí. Pero aquí lo importante es saber, decirte que no estás solo, que tenemos un Dios todopoderoso que nos respalda en cada momento, que tenemos un Dios todopoderoso que camina junto con nosotros, que muchas veces nosotros creemos que no lo vemos, pero vamos avanzando cada día. Y ese avance que tenemos no es porque Alejandro tiene esa capacidad, es porque Dios está detrás de mí. Acompáñame a Jeremías 17, vamos a leer versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. José fue paciente. José fue humilde. José puso primero a Dios. José glorificó a Dios. José pasó por situaciones complicadas, incluso situaciones que yo creo y espero en Dios que nunca vivamos nosotros, el ser esclavos. Y hasta el momento no he leído en ninguna parte de lo que va ahorita que el narrador, o al menos el narrador, no lo ha señalado, alguna queja, ¿no? Así como que, oye, Dios, ya, sácame de aquí, o como decía la vez pasada, pues échenme la mano, ¿no? O sea, la verdad, yo no he leído esa parte.
José fue exaltado por Dios porque Dios tenía un plan para él. Acompáñame a Salmo 91, 1 y 2. Salmos 91, versículo 1 y 2. Salmo 91, 1 y 2 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Refúgiate en el Señor y confía en Él. Como dice la palabra, Él es nuestro refugio y nuestro lugar seguro. Yo quiero preguntarte, hermano, el día de hoy, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que hoy Dios pudo poner en tu corazón? ¿Qué es lo que hoy te ha resaltado de lo que hemos podido hablar, ¿no? El confiar en Él, el confiar en su voluntad, el confiar en sus tiempos, en ser pacientes, en ser humilde, en saber que tiene planes para nosotros. ¿Qué es con lo que te quedas hoy? Vamos a una última escritura, es Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Habla acerca de la gran comisión, de los discípulos, de los discípulos. Y el 20 nos dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y la parte B dice: y ten seguro por esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Lo va a repetir la parte B, dice que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Así como a José, Dios nunca lo olvidó. Así como a José, Dios no se olvida de ti. Él camina contigo en esta vida llena de dificultades, llena de situaciones, de altibajos. Confía en la voluntad de Dios. Depende en Él, ya que como dice su palabra, Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Esta escritura a mí me anima bastante, ¿no? Porque así como tú, yo tengo una vida complicada, ¿no? Yo tengo una vida difícil. Sé que hay personas que tienen vidas más complicadas que nosotros, que batallan con salud, que batallan en pareja, que batallan con algún familiar. Todos tenemos nuestras áreas que tenemos que trabajar. Pero esto me anima porque yo sé que Dios va a estar conmigo apoyándome. Yo sé que Dios va a caminar porque aquí dice que Él va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Yo quiero decirte hoy que tomes lo que necesites. Hoy, hermano, toma lo que quieras. Amigo que nos visitas, si algo escuchaste y algo te llegó, tómalo. Pero quiero decirte que lo tomes, que lo abraces y que no lo sueltes. Porque no estás solo, Dios está contigo. Acompáñame en una oración. Querido Padre y Señor mío, quiero agradecerte, Dios, todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Quiero agradecerte, Dios, que tus planes para mí son perfectos. Quiero agradecerte, Señor, que tú estás conmigo hasta el fin de los tiempos. Quiero agradecerte, Señor, que tú no nos dejas caminar solos, Señor. Te pido que tú nos ayudes a pegarnos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a voltear a verte a ti, Señor, y saber que tus tiempos son perfectos, que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, que siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar. Gracias, Señor, porque eres bueno, y en Cristo Jesús te dejo mi oración. Amén.